Me quité la ropa sin pensar. Había bajado al baño del garaje solo para limpiarme. No me sentía bien. Algo me había irritado la piel ahí abajo y no quería subir hasta el dormitorio. El agua tibia entre mis dedos fue alivio, intimidad, silencio. Y luego, la puerta. Se abrió, sin previo aviso. Y ahí estaba él, el jardinero. 70 años, manos grandes, espalda ancha. Sus ojos me encontraron y no se movió. No dijo nada, como siempre, pero yo supe, por su mirada, que me había visto entera. No solo el cuerpo, me había visto completa. Y en lugar de gritar, yo bajé la cabeza y seguí lavándome, con la certeza de que, a partir de ese momento, ya nada sería igual entre nosotros. A veces creo que me acostumbré a la soledad sin darme cuenta. Al principio fue gradual. Mi marido empezó a viajar más, con sus negocios, sus compromisos, sus excusas. Al principio regresaba con flores, luego con relojes, después, ni eso. Solo mensajes breves desde aeropuertos distintos, y yo me quedé con la casa. Una casa demasiado grande para una mujer sola, demasiado llena de ecos. Las mañanas las pasaba entre tazas de té y listas de tareas que nadie cumplía. Las tardes eran eternas. El sol se filtraba por los ventanales del invernadero, y yo caminaba descalza por el mármol como si eso pudiera darme alguna certeza. Fue en uno de esos días, de esos silencios largos, cuando lo vi por primera vez de verdad. El jardinero, don Ernesto. 70 años, me dijeron. Viudo, sordo. Eso decían. Y sin embargo, desde el primer día que lo vi caminando entre los rosales con esas manos toscas, sabía que algo en él no era tan simple. No hablaba. Tampoco escuchaba, según los demás. Pero sus gestos eran precisos, casi ceremoniosos. Lo veía cada mañana desde la ventana del estudio. Podaba, barría, movía la tierra con una paciencia que yo había olvidado que existía. No era guapo, no como esos hombres que aparecen en las películas. Era real, un cuerpo fuerte aún, curtido por el sol, con la piel gruesa y la espalda recta. Un hombre que conocía la tierra. Y eso, sin saber por qué, me empezó a parecer terriblemente atractivo. La primera vez que nos cruzamos, me saludó con una leve inclinación de cabeza. Yo le sonreí. No esperaba respuesta, pero cuando di 2 pasos más, sentí su mirada en mi espalda. No era sucia, ni descarada. Era profunda. Esa noche, al cerrar los ojos en la cama fría, supe que estaba pensando en él. No en su edad, no en su historia, en sus manos. En cómo sostenía la regadera, cómo tocaba las hojas, cómo se inclinaba con cuidado para no dañar lo que estaba creciendo. Y entonces comprendí algo que me dio un poco de vergüenza. Hacía tiempo que nadie me había tocado así, con esa delicadeza, con esa presencia, ni siquiera con las manos, con el alma. A la mañana siguiente me puse el vestido blanco, ese que no usaba desde hacía años, solo para bajar al jardín, y aunque él no dijo nada, yo vi cómo sus ojos se demoraban en mi cintura, cómo bajaban, y luego, cómo volvían a subir. No suelo ir al garaje, ni siquiera sé por qué bajé esa tarde. Había estado en el jardín, bajo el sol de mayo, y sentí una incomodidad, una sensación áspera entre las piernas, como si algo me hubiera rozado mal con la ropa. Quizás era una tontería, una reacción a la tela, al calor, o simplemente a la costumbre de estar demasiado tiempo sola. El baño de servicio quedaba justo al fondo, junto al pequeño lavadero que nadie usaba desde hacía años. Entré sin pensarlo demasiado. Me quité la ropa, toda. La luz era tenue. Había silencio. Ese tipo de silencio que solo se siente cuando sabes que no hay nadie más en la casa. O al menos, eso creí. Abrí la llave del agua, tibia. Puse la mano y luego lentamente empecé a limpiarme con una toalla húmeda. Era un gesto íntimo, pero no apresurado. Casi cuidadoso, no tenía prisa. Y de algún modo, aquel pequeño acto me hizo sentir viva. Presente. En mi propio cuerpo. Fue entonces cuando oí el leve chirrido de la puerta. Me sobresalté. Giré el rostro con el corazón acelerado. Y allí estaba él, don Ernesto, de pie, en el umbral, el cuerpo robusto enmarcado por la sombra de la entrada. No dijo nada.
No retrocedió. Tampoco miró con morbo. Solo observó. Nuestros ojos se encontraron. Yo, desnuda, con la toalla húmeda entre las manos. Él, con la camisa de faena abierta en el pecho, el sudor pegado al cuello. El tiempo no se detuvo. Namberel, tiempo nos miró y siguió andando. No hice ningún gesto para cubrirme, no porque no sintiera vergüenza, sino porque sentí otra cosa más fuerte, una especie de corriente, un entendimiento mudo, un calor que venía de dentro. Me agaché, muy despacio, y volví a mojar la toalla. Sabía que él aún estaba allí, que me miraba, y aunque no podía oírme, sentía cada movimiento mío como si lo leyera en la piel. Cuando por fin salí del baño, unos minutos después, él ya no estaba. Pero esa noche, al acostarme, sentí sus ojos aún sobre mí, como si me hubiera tocado con la mirada, como si su silencio me hubiera dicho cosas que nunca escuché en voz alta. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Desde aquella tarde en el baño, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, o tal vez siempre estuvieron ahí, y simplemente no quería verlas. Sus pasos sobre la gravilla, el modo en que empujaba la carretilla con ritmo, el sonido de sus botas al cruzar el umbral del jardín. Su presencia, antes invisible, se volvió constante, densa, como si el aire supiera cuándo él estaba cerca. Yo no le dije nada, tampoco él. Nunca hubo palabras, solo gestos. Como ese día en que olvidé regar los helechos del porche y al bajar, los encontré húmedos, recién cuidados. Su regadera, aún con gotas. Él, ya lejos, fingiendo que no era suya. O cuando salí con un libro al banco de piedra y al sentarme lo encontré tibio. Como si alguien hubiera estado allí, justo antes. Como si él supiera exactamente dónde me iba a posar. Empecé a dejar pequeños rastros. Una blusa más abierta. Un paso más lento al cruzar el césped. Un perfume distinto, más dulce, más evidente. Una tarde pasé junto a él con el cesto de ropa en la mano. Me acerqué por detrás mientras cortaba ramas de un arbusto, y al rozarlo sin querer con el brazo, él se giró. Nuestros rostros quedaron cerca, muy cerca, y por un segundo no respiramos. Sus ojos se hundieron en los míos, como si estuviera buscando algo, como si supiera que esa cercanía no era un accidente. Yo no me aparté, él tampoco. El momento duró apenas un instante, pero dentro de mí dejó una marca profunda. Esa noche no pude dormir. Imaginé sus manos sosteniéndome de la cintura mientras cortaba la banda, su espalda firme bajo la camisa, sus dedos gruesos y fuertes acariciando no flores, sino mi piel. Me daba miedo reconocerlo, pero algo dentro de mí ya había elegido. Y no era él, era yo. Yo era la que empezaba a cruzar la línea, a buscar el fuego en el silencio de un hombre que no hablaba, pero lo entendía todo. Esa tarde soplaba el viento con una suavidad que acariciaba los árboles como dedos invisibles. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. El jardín tenía ese tono verde espeso, a punto de estallar. Yo llevaba un vestido largo, suelto, sin mangas. Había decidido recoger algunas flores secas para el jarrón de la entrada. Y aunque no lo había buscado, sabía que él estaba cerca. Lo sentía. Me incliné sobre una maceta de barro para cortar unas ramas marchitas, y sin darme cuenta, pisé mal una raíz. El tobillo cedió, me doblé. El dolor fue suave, pero el susto, fuerte. ¡Ay!, dije apenas, llevándome la mano al pie. Y entonces apareció él, don Ernesto, silencioso, firme, como si me hubiera estado mirando desde algún rincón oculto del jardín. Se agachó junto a mí sin decir nada. Me miró, luego miró mi tobillo, sus manos. Sus manos grandes y cálidas rodearon mi pie con una delicadeza inesperada. Levantó mi pierna suavemente y colocó su otra mano detrás de mi rodilla. Yo me quedé inmóvil, el corazón como un tambor lento y pesado en el pecho. Él bajó la mirada, examinando el tobillo, pero su respiración estaba cerca de mi muslo, muy cerca, y su pulgar, apenas rozando mi piel, se quedó detenido allí, como si estuviera escuchando a través del tacto. Yo no podía hablar, solo lo observaba, mi cuerpo no dolía, pero ardía. Levanté un poco la tela del vestido para facilitarle el movimiento.
No por necesidad, sino por deseo. Por esa extraña y dulce necesidad de que me siguiera tocando. Él lo notó. Sus ojos subieron hasta los míos. No hubo juicio en su mirada, solo una pregunta muda y una espera. Lo dejé todo en silencio. No asentí, no me alejé. Simplemente respiré, profundo, como si en esa inhalación se concentrara todo lo que no podía decir con palabras. Me colocó la pierna con cuidado sobre el banco de piedra y fue a buscar una bolsa de hielo. Volvió minutos después. Yo seguía ahí, con el vestido algo subido, el alma entreabierta. Cuando el frío tocó mi piel, no me estremecí por la temperatura, sino por su gesto. Él me estaba cuidando. Y al mismo tiempo, me estaba despertando. No me sentía culpable. Y eso era lo más extraño. No había pasado nada. No todavía. Pero la emoción en el pecho, el calor en la piel, el vértigo en el vientre, todo eso ya era parte de mí. Ese día me puse una camisa blanca, que apenas se sostenía en los hombros. No fue casual, como tampoco fue casual dejarla desabrochada más de la cuenta mientras bajaba al invernadero. Llevaba una cesta con uvas, pan y una copa de vino. No necesitaba nada de eso, pero me gustaba imaginar la escena desde fuera. Una mujer sola, madura, en medio del verde húmedo de las plantas, esperando, sin decirlo. Don Ernesto estaba allí, acomodando unos tiestos de barro. Me acerqué lentamente. Él me oyó, aunque nadie creía que podía. Giró el rostro y me saludó como siempre, con una inclinación leve y una mirada profunda. Me senté en el banco de madera y, sin mirar, le ofrecí una uva. La tomó con sus dedos fuertes, sus uñas algo gastadas por la tierra. Se la llevó a la boca, y por un segundo me pareció que saboreaba algo más que la fruta. Hablé de trivialidades, del clima, de las hortensias, de una rama que se había secado. Él solo asentía o sonreía con un ángulo leve del rostro. Pero yo sabía que me entendía. No por las palabras, sino por los silencios, por cómo sus ojos se posaban sobre mis labios cuando me detenía a beber, por cómo sus dedos rozaban mis manos al recibir la copa. Cuando me levanté para colocar la cesta sobre un estante, la camisa cayó de uno de mis hombros, lenta, muy lenta, y él lo vio. No dije nada, no la acomodé. Solo me quedé de espaldas unos segundos más de la cuenta, y sentí su mirada recorrerme como una brisa. Esa noche me acosté sin ropa. No por calor, sino por necesidad de sentir cada pliegue de la sábana sobre la piel, como si él estuviera allí, invisible, rozándome con el mismo cuidado con el que tocaba los pétalos al podar. Estaba aprendiendo a vivir otra vez, y esta vez no tenía miedo. El cielo cambió sin previo aviso. Un trueno a lo lejos, una brisa que ya no era cálida, sino eléctrica. Estaba en el invernadero, como cada tarde, desde que aprendí a esperarlo sin buscarlo. Él estaba acomodando los sacos de tierra y yo cortaba ramitas de romero para secarlas. Las primeras gotas cayeron sobre el cristal con un ritmo tímido, casi musical. Después vino el viento, y de pronto el aguacero. «Se va a mojar todo», murmuré, aunque sabía que no me oía. Corrí a cerrar una de las ventanas. Él cerró la otra. La tormenta se desató sin compasión. El ruido del agua golpeando el techo de cristal nos envolvió, como una cúpula, y entonces entendí. Estábamos atrapados. Las puertas del invernadero, que siempre costaban abrir cuando llovía, se habían atascado con la humedad. Nos miramos. Él no pareció inquieto, yo tampoco. Pero dentro de mí, el corazón latía como si supiera lo que iba a pasar, o lo que podía pasar. Me senté en el banco de madera, él en el borde de una mesa cercana. Durante minutos no hablamos, no hacía falta. El ruido de la lluvia sobre el cristal era hipnótico. La humedad subía, como si la piel se mojara sin tocar el agua. Yo respiraba lento, muy lento. Lo miré. Él tenía gotas en la frente, la camisa húmeda en el pecho, pegada. Sus brazos lucían más firmes que nunca. Sus ojos no me esquivaban, y entonces, sin pensar, me acerqué. Le ofrecí mi pañuelo. Él lo tomó, pero al rozar mis dedos no lo soltó. No de inmediato, nos quedamos así, unidos por un trozo de tela y una tensión que ya era demasiado clara. Su mano,
grande, rugosa, caliente. La mía, temblando, pero sin retirarse. «No hace falta que me diga nada», susurré. No respondió, pero su pulgar se movió sobre mi palma. Un movimiento mínimo, íntimo, como si me escribiera algo en la piel. Sentí el aire cargado. No por el clima, sino por nosotros. Podía haberme alejado, pero no lo hice. Y cuando finalmente me soltó, no fue para apartarse. Fue para mirarme como si me estuviera leyendo por dentro. No nos tocamos más. No esa tarde. Pero la humedad que nos empapó fue otra. No venía de la tormenta. Venía del deseo, del encierro, de sabernos solos, envueltos por la tierra, el vapor y la tensión. Esa noche dormí con el cabello aún húmedo y soñé con su mano, no sobre la mía, sino en mi espalda, en mi cuello, en ese lugar secreto donde no llega el agua, pero donde todo arde. Lo decidí esa mañana, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo. El reflejo me devolvió una imagen distinta. Una mujer despierta, viva, con un brillo que no era solo del rostro. Me puse un vestido suave, de esos que no pesan nada. Dejé los hombros al aire y bajé descalza a la cocina, con la taza de café en la mano, como si fuera una escena ensayada. Pero no lo era. Sabía que él estaría por el jardín a esa hora. Lo vi desde la ventana, quitando maleza junto al seto. El sol de la mañana le daba un tono dorado a la piel, y por un momento lo imaginé dentro de mi casa, cruzando esa puerta que nunca había traspasado. Salí sin pensarlo demasiado. «Don Ernesto», dije con una voz suave, «¿le importaría ayudarme un momento?» Él dejó las herramientas, se limpió las manos en el pantalón y me siguió. Sin preguntas, entró detrás de mí, su sombra cruzó el umbral y sentí, de inmediato, que algo también había entrado. Le mostré el grifo del lavadero del fondo, que goteaba desde hacía semanas. Una excusa, lo sabía. Él también, pero se agachó, revisó, movió la válvula como si fuera cierto. Y yo me quedé en el marco de la puerta, observando. Mi casa de pronto parecía distinta con él adentro. El aire más denso, las paredes más estrechas. Fui hasta la cocina. Serví 2 copas de vino blanco, fresco. Era temprano, pero el deseo no tiene horarios. Se la ofrecí en silencio. Él la tomó, y por primera vez, nuestros dedos se quedaron unidos por más de un segundo. El silencio fue hermoso, no incómodo, lleno de cosas no dichas. Yo me senté en la mesa, él apoyado en la encimera, con la copa en la mano, los ojos fijos en mí. Miraba como si tuviera permiso, como si al cruzar esa puerta también hubiera cruzado otro límite. Hablamos poco, del jardín, del clima, del vino, pero hubo un momento, muy breve, en que bajé un poco la pierna, y mi pie rozó el suyo bajo la mesa. Fue apenas un roce, una caricia involuntaria. Él no se movió, y yo supe que no necesitaba más palabras. Ese día no lo besé, ni él me tocó, pero toda mi piel sabía ya cómo se sentía su presencia en mi casa, en mi aire, en mí. Aquella tarde hacía calor, un calor espeso, de esos que se cuelan bajo la ropa y te obligan a moverte lento. Había regado las plantas del corredor trasero y me detuve un instante bajo la parra para tomar aliento. Y entonces lo vi. Él estaba allí, don Ernesto, recostado en la galería, sobre el viejo diván de mimbre. Tenía el sombrero cubriéndole parte del rostro, la camisa desabotonada hasta la mitad y un brazo sobre el pecho. Dormía, o al menos eso parecía. Me quedé quieta, observándolo. Había algo en ese cuerpo en reposo que me atrajo con una fuerza silenciosa. No era deseo puro, no todavía. Era algo más profundo, una mezcla de ternura, hambre y una extraña necesidad de acercarme. Me acerqué despacio, descalza. Sentía el suelo caliente bajo mis pies, los pájaros silenciados por la siesta. Todo parecía suspendido en una burbuja. Me incliné apenas. La respiración de él era suave, profunda, rítmica. Olía a tierra, a sudor limpio, a sol, y no sé por qué, pero mi mano se extendió sola. Le acomodé una hebra de cabello que había caído sobre su frente, con la yema de los dedos.
muy despacio, casi sin tocar. Pero lo hice. Y entonces su mano se movió. No abrió los ojos, pero su palma se cerró suavemente sobre mi muñeca, como si no quisiera detenerme, sino invitarme a quedarme. Mi aliento se detuvo. El tiempo también. Estábamos solos, completamente solos. Y por primera vez, el silencio entre nosotros pesaba tanto como una confesión. Me senté en el borde del diván, muy cerca, sus dedos aún enredados en los míos, su cuerpo tibio, sereno, su pecho subiendo y bajando al ritmo de una siesta que ya no era tan inocente. No nos dijimos nada, pero su pulgar acarició apenas el interior de mi muñeca. Un año que se sintió como un latido. Me quedé allí un rato, sin moverme, sintiendo el pulso de él mezclarse con el mío, mi respiración alterada, mi cuerpo despierto, y antes de levantarme, antes de romper ese hechizo, me incliné y dejé un beso leve, muy leve, en el dorso de su mano. Él no abrió los ojos, pero lo supo, porque al soltarme, sus dedos me acariciaron como si dijeran, ya era hora. No sé en qué momento exacto empecé a pensar en él durante el desayuno. Entre el primer sorbo de café y el crujido de una tostada, su imagen se colaba en mi mente sin pedir permiso. Lo imaginaba entrando por la verja con su paso firme, con la camisa arrugada por el sudor de la mañana, con esa forma suya de no decir nada, y sin embargo, decirlo todo. Mis pensamientos se volvieron más atrevidos. No lo voy a negar. Algunas veces, mientras barría la galería, lo imaginaba detrás de mí, rozando mi espalda con sus manos ásperas, susurrándome cosas que nunca diría con palabras. Otras veces, mientras colgaba la ropa en el patio, fantaseaba con sentir su aliento en mi cuello, su cuerpo pegado al mío, su silencio rompiéndome por dentro. No era una obsesión, era una necesidad sutil, como una brisa que se cuela por la ventana cuando no la esperas, como una corriente tibia entre las piernas cuando el mundo parece en calma, pero tú no lo estás. Ese agosto trajo una lluvia fina, inofensiva, una de esas que no asustan, pero invitan a cobijarse. Yo estaba recogiendo los almohadones del banco del porche. Él apareció de pronto, con el cabello húmedo y una sonrisa apenas dibujada. Me ofreció ayuda sin palabras, y al estirar los brazos para tomar los cojines de mis manos, sus dedos rozaron los míos, otra vez. Pero esta vez, él no soltó, tampoco yo. Nos quedamos ahí, bajo el alero, los cuerpos a unos centímetros, las manos unidas por accidente. ¿O no? La lluvia caía como un velo entre nosotros y el mundo, una cortina líquida que nos aislaba, nos protegía. «Está empapado», dije yo apenas. Él bajó la mirada a su camisa, que se pegaba a su pecho. Yo la seguí con los ojos, y no supe qué me dio más vértigo. El contorno de su piel bajo la tela mojada, o el hecho de que él me dejara mirar. «Si quiere, puede pasar a cambiarse», me escuché decir, con una voz que no parecía mía. Él no respondió, solo me miró. Una mirada lenta, profunda, inmensa. Y entonces dio un paso hacia mí. El agua goteaba desde su barbilla. Yo no retrocedí, no podía. Sentí el calor de su cuerpo a pesar del frío del agua. Y cuando su mano tocó la mía otra vez, me pareció que el mundo entero se detenía para mirar. No me besó, no me acarició, solo me tocó los dedos, con esa forma suya de decir que sí, sin decirlo. Y yo temblé. No por la lluvia, sino por lo que estaba por venir. Esa noche el aire estaba espeso, pesaba. Incluso sin calor, la atmósfera dentro de la casa parecía cargada, como si algo o alguien estuviera a punto de ocurrir. La lluvia había cesado por completo, pero las gotas aún resbalaban por los marcos de las ventanas. El jardín olía a tierra mojada, a vida húmeda, a algo que florece en secreto. Yo me puse una bata ligera, de esas que parecen no cubrir nada, aunque lo hagan, y me dejé el cabello suelto, aún húmedo. Me sentía desnuda, incluso vestida, vulnerable, pero extrañamente poderosa. Estaba en el dormitorio, preparando una infusión de manzanilla, cuando escuché el golpe suave en la puerta de servicio. Mi corazón dio un salto que no era miedo, era otra cosa, algo que reconocí solo porque lo había sentido antes, mucho antes, cuando aún creía que lo prohibido era solo un juego mental. Fui a abrir. Allí estaba él, don Ernesto, con la camisa cambiada, seca,
pero con la mirada aún empapada de esa lluvia que nos había rozado el alma horas antes. «Se me quedó el sombrero en el cobertizo», dijo, sin mirarme demasiado. Mentira. Él nunca olvidaba nada. Lo invité a pasar. Y no titubeó. Entró. Cruzó el pasillo. Y por primera vez, sus pasos resonaron en mi dormitorio. El silencio se instaló entre nosotros, tan espeso como el aire, tan elocuente como una caricia. Le ofrecí una taza de infusión, y cuando nuestros dedos se tocaron otra vez, una vez más, el calor de su piel me subió por el brazo como una corriente. Nos sentamos en la cama, porque no había más sillas, porque no lo pensé, porque quería hacerlo. Sus manos reposaban sobre sus muslos. Las mías temblaban apenas, pero no retiré la mirada. «No suelo tener visitas en esta habitación», susurré. Él asintió, sin palabras, y algo en su expresión cambió, de respeto a deseo contenido. ¿De contención? ¿A permiso? Me incliné para tomar mi taza, y al hacerlo, la bata se abrió un poco. Solo un poco. Pero lo suficiente para que su respiración se hiciera más profunda, para que yo lo sintiera, viéndome. No dije nada, no me cubrí, solo dejé que ese momento se alargara. Él no se movía, pero yo sentía cada centímetro de su cuerpo tensarse, como si su alma empujara contra los límites del suyo. ¿Quieres su sombrero?, le dije en voz baja. Él negó con la cabeza, y sus ojos bajaron lentamente hacia mi cuello. «No vine por eso», confesó al fin. Mi pecho se expandió, algo se rompió dentro de mí, o se liberó, y entonces extendí mi mano y se la coloqué sobre la suya. No más roces, no más pretextos. Él entrelazó sus dedos con los míos y nos quedamos así, en silencio, sabiendo que la noche aún no había empezado, pero que de alguna manera ya no había marcha atrás, porque cuando un hombre entra por primera vez a tu dormitorio, no solo cruza una puerta, también cruza un destino. No recuerdo en qué momento exacto nos acercamos más. No hubo un beso repentino, ni un gesto brusco, ni palabras grandilocuentes. Solo estábamos sentados, y de pronto la distancia entre nosotros ya no existía. Su mano seguía enlazada con la mía, pero ahora me acariciaba con el pulgar, como quien repasa un recuerdo. Y yo no podía dejar de mirar sus dedos, gruesos, curtidos por años de tierra y trabajo, pero suaves, increíblemente suaves cuando tocaban mi piel. Me giré hacia él, muy lento. Y fue entonces cuando nuestras rodillas se rozaron. El calor de su cuerpo me llegó como una ola silenciosa. Nada más importaba en ese instante. Ni la hora, ni la historia, ni siquiera la edad. Don Ernesto me miró como si ya supiera cada rincón de mí. No desde lo físico, sino desde algo más profundo. Y entonces me tocó la cara. No con ansiedad, no con hambre, sino como se toca una flor que no se quiere marchitar. Sus dedos recorrieron mi mejilla, bajaron por mi mandíbula y se detuvieron justo bajo mi barbilla. Yo cerré los ojos. No porque tuviera miedo, sino porque al fin me sentía a salvo. Su otra mano subió lentamente, hasta mi cuello. Lo recorrió con la yema de los dedos, rozando el hueso de la clavícula, acariciando el borde de la bata que ya apenas me cubría. No dijo una palabra. Solo respiraba, lento, profundo, como si mi cuerpo hablara en un idioma que él ya entendía desde antes de conocerme. Cuando desató el primer nudo de la bata, lo hizo sin apuro, como si el tiempo estuviera de nuestra parte. Yo sentí como el aire tocaba mi piel, pero no me cubrí, no podía. Su frente se acercó a la mía. Y ahí, sin siquiera besarnos aún, su aliento rozó mis labios y su pecho rozó el mío. Todo mi cuerpo reaccionó a ese contacto leve. No necesitaba más. Ya era suficiente para saber que estaba viva, que lo deseaba, y que él, con toda su historia, con toda su edad, era el único que podía despertarme así. Me recostó en la cama con una delicadeza que no esperaba, y su cuerpo se inclinó sobre el mío como si temiera quebrarme. No hubo prisa, solo caricias, respiraciones encontrándose, miradas que decían lo que la boca callaba, y cuando por fin me besó, lo hizo primero en el hombro, luego en el cuello, y por último, en los labios, un beso profundo, silencioso,
eterno. Como si su boca llevara años buscándome en otras bocas, y al fin me hubiera encontrado. Y yo supe, sin necesidad de entenderlo, que no habría vuelta atrás. Desperté antes que él. Siempre he sido madrugadora, incluso sin quererlo. La luz tenue del amanecer se filtraba por las rendijas de la cortina, pintando la habitación de un color tibio, casi dorado. Y él estaba allí, dormido, de lado, con una expresión serena que jamás había visto en su rostro cuando estaba despierto. Tenía la boca entreabierta y una de sus manos descansaba sobre la sábana, cerca de mi muslo. Lo observé en silencio, como quien contempla algo frágil, irreal, hermoso. Mi primera reacción no fue de culpa, ni de arrepentimiento, fue de asombro. ¿Cómo podía sentirse tan natural, tan necesario incluso? Afuera cantaban los pájaros, dentro de mí una calma extraña. Recordé sus manos, su manera de tocarme como si me conociera desde niña. Recordé cómo su pecho se apoyó en el mío, cómo nuestras respiraciones se buscaron en mitad de la noche, sin más ruido que nuestros cuerpos susurrándose secretos. No quise moverme, ni siquiera para tomar la manta. Me quedé ahí, quieta, mirando cómo el día se abría paso, y preguntándome si todo eso había sido real o una extensión de algún sueño escondido. Me pregunté también qué vendría después, si él hablaría, si yo podría mirarlo a los ojos en la cocina, cuando el agua hierva y los silencios se llenen de gestos cotidianos. No sabía si esto era un inicio o un paréntesis, pero sí sabía algo con certeza. Había algo en mí que él había tocado, algo que ni siquiera yo conocía del todo. Y ya no podía deshacerme de esa sensación. Sentí que, por primera vez en años, mi cuerpo no me pesaba. No era un deber, ni una espera. Era mío, mío, y tocado por él. No quise despertarlo. Le dejé dormir, mientras mi alma, en voz baja, le daba las gracias, por atreverse a cruzar esa puerta, por no tener miedo de tocarme, por quedarse, y por recordarme, sin decir nada, que aún había tiempo para sentir. Lo escuché moverse detrás de mí, mientras preparaba el café. No quise girarme enseguida, no por vergüenza, sino porque necesitaba un instante más para anclarme a lo que estaba sintiendo. Había algo casi sagrado en el sonido de sus pasos sobre el suelo de la cocina. Ese crujido leve, medido, como si intentara no romper la quietud del momento. Yo llevaba puesta una bata diferente, más cerrada, como si mi cuerpo hubiera vuelto a su lugar, pero por dentro todo seguía expuesto, todo seguía latiendo. Él entró y se detuvo junto a la puerta, como si aún pidiera permiso para estar allí. «¿Te preparó uno?», le dije sin girarme, señalando la cafetera. «Sí, por favor», respondió, con esa voz que parecía recién estrenada. Le serví en una de mis tazas favoritas, la blanca, la que uso los domingos, esa que nunca comparto con nadie. Pero esa mañana, sin pensarlo, fue para él. Nos sentamos a la mesa, frente a frente, como dos personas que comparten algo más que café. No hablábamos mucho, y no hacía falta. Sus ojos buscaban los míos con cierta delicadeza, como si temiera asustar el vínculo recién nacido entre nosotros, y yo sentía que incluso ese silencio era una forma de conversación. En un momento, él alargó la mano hacia la mía, muy despacio. La tocó apenas, un año, un recordatorio. «No estoy arrepentido», susurró sin mirarme. No supe qué responder. Me temblaron un poco los labios, pero no era frío. Era emoción contenida. «Yo tampoco», dije casi sin voz. Volvimos a guardar silencio, pero esta vez era uno de esos silencios que envuelven, que protegen. Afuera, el cielo estaba despejado. El jardín parecía más verde que nunca. La lavanda, aún húmeda por la lluvia de la noche anterior, dejaba escapar su perfume leve, como una promesa. Y él estaba allí, en mi cocina, tomando café en mi taza blanca, mirándome como si el mundo hubiera empezado de nuevo, anoche, en mi cama. No sabía qué éramos, ni qué seríamos, pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de tener todas las respuestas. Solo quería quedarme ahí, con él,
y que el café se enfríe, mientras el deseo seguía ardiendo por dentro. Salí al jardín con los pies descalzos. La tierra estaba blanda por la lluvia. Aún no había sol del todo, pero el aire olía a limpio, a lavanda, a romero, a algo que no sabía nombrar, pero que me hacía sentir viva. Caminé hasta el limonero, el que nunca da fruto, pero siempre florece en abril. Allí, bajo su sombra imperfecta, cerré los ojos y respiré hondo. Mi cuerpo todavía conservaba el eco de su tacto, como si cada célula recordara la presión exacta de sus manos, la temperatura de su pecho, la forma en que su respiración se mezcló con la mía. Pero más que eso, lo que sentía era una extraña paz, como si después de tanto tiempo cargando rutinas, soledad y recuerdos, alguien hubiera encontrado la llave de una puerta cerrada. Me senté sobre una piedra. Miré mis rodillas, las manos sobre el regazo, y pensé en tantas cosas, en mi marido, en los años de ausencia que me dejó, incluso antes de irse del todo. Pensé en cómo había aprendido a vivir con el hueco, y cómo, sin buscarlo, ese hueco había sido tocado por un hombre que nunca decía nada, pero me había escuchado toda. Sentí que alguien me observaba. Giré apenas el rostro. Allí estaba él, en el borde del sendero, de pie, con las manos en los bolsillos, mirándome como si no supiera si acercarse o no. Nuestros ojos se encontraron, y ese solo gesto, ese cruce de miradas, me estremeció más que cualquier palabra. Le hice un leve gesto con la cabeza, un sí callado, una invitación sin voz. Él dio un paso, luego otro, pero no vino directo hacia mí. Caminó despacio hasta el rosal, cortó una rosa con las manos desnudas y volvió sobre sus pasos. Cuando llegó a mi lado, me la tendió sin decir nada. La tomé, y por un instante mis dedos rozaron los suyos. Fue un contacto mínimo, pero bastó, porque en ese instante entendí. No necesitaba que me hablara, no necesitaba promesas, ni explicaciones, solo ese gesto, una rosa cortada al amanecer, sus ojos fijos en los míos, y esa forma suya de estar, como si siempre hubiera pertenecido a mi vida, incluso antes de tocarla. Me quedé mirándolo mientras él se alejaba por el sendero de grava, la rosa aún en mi mano, los dedos impregnados de ese perfume suave y salvaje a la vez. Podría haberlo dejado ir, podría haberme refugiado en mis libros, en mis tazas de té, en las excusas de siempre. Pero número. Ese día no. Me levanté, entré en casa. Puse la rosa en un vaso y fui a abrir la puerta del garaje, la misma por donde solía entrar cuando llovía. Me apoyé contra el marco de la puerta y lo esperé. Él apareció al cabo de unos minutos, como si supiera que yo estaría allí. No traía herramientas, ni guantes, ni excusas, solo a él mismo. Con la camisa desabotonada hasta la mitad, las mangas subidas y esa forma suya de caminar, que parecía no pesar. Lo miré sin hablar, él también, y entonces, con un movimiento lento, abrí más la puerta. «Pasa», dije con voz serena. No hubo sonrisa, ni preguntas, ni duda en sus ojos. Cruzó el umbral, y al hacerlo, el aire cambió. Era como si el silencio lo envolviera todo, como si la casa reconociera su presencia, como si incluso las paredes respiraran más hondo. Nos quedamos en el pasillo unos segundos. La luz entraba oblicua por la ventana del fondo, tocaba su perfil, y por un instante parecía una pintura. No le dije nada más. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el salón. Él me siguió. Cada paso suyo, cada crujido leve del suelo, me hacía sentir algo en la espalda. Una electricidad lenta, una promesa. Al llegar al salón, me giré. Estábamos solos, como tantas veces, pero ahora ya no había nada entre nosotros. Nada que fingir, nada que ocultar. Solo quedaba el ahora, y el temblor suave de un deseo que había dejado de esconderse. Él se acercó, muy despacio, levantó la mano, y sin tocarme aún, la dejó suspendida cerca de mi rostro. Yo cerré los ojos, porque a veces no hace falta más que eso. Una mano que no teme quedarse en el aire, una puerta que se abre sin palabras, y el silencio compartido, como preludio de todo lo demás.
No sé en qué momento nos sentamos a la mesa. Tal vez fue instinto, o el deseo de fingir normalidad, cuando lo que latía entre nosotros era todo menos normal. Puse pan sobre la mesa, queso tierno, aceitunas y una copa de vino para cada uno. Él me miraba en silencio, como si cada movimiento mío fuera un secreto que intentaba descifrar. Y yo sentía su mirada en la nuca cada vez que me giraba hacia la cocina a buscar algo más. No había palabras innecesarias, solo el sonido de los cubiertos, el crujido del pan y el leve chocar de las copas al brindar. No sé, dije alzando mi copa. Por estar aquí, respondió él. Nuestros vasos se tocaron con un sonido opaco, como si incluso el cristal supiera guardar discreción. Probamos el vino. Era rojo, suave, afrutado, y con cada sorbo me sentía más ligera, como si el peso de los días se fuera disolviendo entre el líquido tibio y el roce de su presencia. Él comía despacio. Cada tanto levantaba la vista hacia mí, y cuando nuestras miradas se encontraban, no necesitábamos decir nada, porque el lenguaje ya no estaba en las palabras. Estaba en la forma en que yo pasaba los dedos por el borde de mi copa, en la manera en que él se inclinaba hacia adelante para alcanzarme el pan, en cómo sus dedos rozaban los míos un segundo más de lo necesario. Después de comer, nos quedamos ahí, frente a frente, con la mesa aún llena de rastros de pan y migas, el vino a medio acabar y el tiempo detenido. Yo jugueteaba con el mantel, él con la servilleta de tela, doblándola y desdoblándola sin mirar, hasta que se levantó. Llevó su copa al fregadero, la enjuagó y se quedó ahí, de espaldas a mí. Fui detrás de él, sin pensarlo, sin medir, y cuando estuve lo bastante cerca, cuando el olor a su piel se mezcló con el aroma del vino y del romero, él se giró. Nos miramos un segundo, y esta vez no hubo necesidad de permiso, ni de excusas, solo el cuerpo que busca, la respiración que cambia, la certeza de que, a veces, la intimidad no empieza en la cama, sino en una cocina silenciosa, entre platos por lavar y el recuerdo de una comida compartida. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba la 1, luego las 2. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia aún en la casa, como si su respiración hubiese quedado en las paredes, en los objetos, en mi piel. Me levanté sin hacer ruido, encendí la lámpara del pasillo y fui hasta la habitación del fondo, donde guardo mis libros viejos y una libreta de tapas gastadas que no abría desde hacía meses. Me senté en la butaca azul, la misma donde solía leer cuando el mundo aún tenía un orden claro. Tomé un bolígrafo y escribí: «Hoy ha vuelto a pasar. No sé cómo llegamos a este punto, pero tampoco quiero retroceder. Me tiembla el cuerpo todavía, y no solo por lo que ocurrió, sino por lo que me despierta, por lo que me hace sentir». Dejé la pluma. Miré por la ventana. La luna estaba alta. El jardín dormía, como si nada hubiera pasado. Volví a escribir. No hay pecado en tocar, pero sí en desear con el alma. ¿O será que todo esto es más puro que la soledad? Él no dice nada, y sin embargo, lo dice todo. Me mira como si me escuchara por dentro, y yo ya no quiero callarme. Las palabras brotaban solas. No necesitaban ser perfectas, ni valientes, solo verdaderas. Volví a leer lo escrito, y sentí que, por primera vez, no estaba escondiéndome de mí misma. Volví a cerrar la libreta, y con ella, una parte de mí también se recogió. No había conclusiones, ni decisiones. Solo esa sensación tibia de estar viva, confundida, pero despierta. Me fui a la cama. Me arropé sin prisa. Y antes de apagar la luz, me dije en silencio: si esto es un error, entonces es el más hermoso de los errores. A la mañana siguiente, preparé café como siempre. Intenté seguir mi rutina habitual. Puse música suave en la radio de la cocina. Abrí las ventanas para que entrara la brisa y regué las macetas de albahaca que cuelgan junto a la puerta. Pero el aire estaba distinto. No era viento, era una tensión leve, como si el mundo supiera algo que yo aún no había dicho en voz alta. A media mañana llamaron al timbre. Era Carmen, la vecina del otro lado de la plaza. «¿Te pilló en mal momento?», preguntó con su sonrisa de siempre. «No, pasa», le dije, disimulando la punzada que me atravesó el pecho.
Nos sentamos en el porche, con 2 tazas de café y la sombra del emparrado encima. Carmen hablaba como siempre, de la feria del domingo, del panadero que ya no es el de antes, de su nieta que había vuelto a Madrid. Yo asentía, respondía, sonreía en los momentos justos, pero por dentro seguía sintiendo el eco de sus manos sobre mí la noche anterior. El vino, el silencio, el instante en que nuestras respiraciones se mezclaron como si fueran una sola. Carmen interrumpió mis pensamientos sin querer. ¿Y tú? ¿Estás bien? Te noto como... no sé, distinta. Esa palabra. Se me helaron los dedos alrededor de la taza. No supe qué responder. Bien, murmuré, bajando la mirada. Ella me observó un momento más. No dijo nada. Solo dio un sorbo a su café y cambió de tema. Pero ya era tarde. Su pregunta me había atravesado, porque sí, estaba distinta. Había algo en mi forma de caminar, en cómo me recogía el cabello, en la manera en que miraba el horizonte por la ventana. Algo se había encendido, y aunque aún no sabía qué nombre ponerle, no podía fingir que no lo sentía. Después de que Carmen se fue, me quedé sola en el porche, con la taza vacía en las manos y la certeza de que mi mundo había empezado a moverse en una dirección que ya no tenía marcha atrás. La tarde cayó con una lentitud extraña, como si el cielo supiera que algo iba a pasar. Yo estaba en la cocina, pelando unas manzanas, cuando escuché la puerta trasera abrirse. No golpeó, no anunció su llegada, solo entró, como si fuera su casa, como si ya perteneciera a ella, sin necesidad de permiso. Lo vi pasar por el pasillo, traía una bolsa de papel en la mano, y al verme, solo sonrió. «¿Te traje algo?», dijo, dejando la bolsa sobre la encimera. Eran membrillos, aún tibios del sol, con ese aroma ácido y dulce que me devolvía a mi infancia. «Gracias», respondí, sin saber muy bien qué hacer con el temblor en mis dedos. Él me miró en silencio un segundo más, y luego dio la vuelta a la encimera. Se colocó detrás de mí sin decir palabra. Yo seguí con las manzanas. La piel caía en espirales sobre la tabla de madera. Mi respiración apenas sostenida. Y entonces, sin que pudiera anticiparlo, él levantó su mano y la apoyó con suavidad en la base de mi cuello, justo donde empieza la nuca. No fue una caricia, fue algo más íntimo, más desnudo, un gesto que decía: «Estoy aquí, te veo, no huyas más». Cerré los ojos y me quedé así, con su palma sobre mi piel, con el sonido del cuchillo cayendo sobre la tabla, lejano, como si viniera de otra casa, otra vida. No habló, no necesitaba hacerlo. Su mano bajó lentamente, no más allá de la espalda, solo un leve roce, como quien guarda un secreto en la piel del otro, y luego se alejó. Salió al jardín, como si nada. Pero yo ya no era la misma, porque había algo en ese gesto, tan simple, tan limpio, tan hondo, que había tocado lugares dentro de mí que ni yo sabía que estaban vivos. Esa noche, al cerrar la puerta, me llevé la mano al cuello, y aún podía sentir su calor. El domingo amaneció con una calma extraña. El cielo estaba claro, y el sonido de las campanas se deslizó por el aire como una advertencia. Me vestí sin prisa. Una falda oscura, una blusa beige, nada llamativo. Pero me aseguré de que el perfume en mi cuello fuera el justo. Caminé hasta la iglesia despacio, como si cada paso tuviera que convencerme de llegar. Al entrar, el incienso flotaba en el aire, mezclado con el murmullo de los fieles, con los saludos tímidos de quienes solo se ven en misa. Me senté en la cuarta banca, como siempre. Y entonces lo vi, al frente, con la sotana negra, con la calma de quien lleva un peso invisible. Era él, el mismo que me había tocado el cuello la noche anterior como si mi piel fuera sagrada. Y ahora, allí, alzaba la mirada hacia nosotros, con esa solemnidad que solo tienen los que creen en algo más grande. Pero yo lo miraba con otros ojos, con los ojos de quien ha compartido un silencio distinto, un secreto. Sus manos, las mismas, alzaban el cáliz. Su voz, esa voz que apenas usaba conmigo, se elevaba en la iglesia, grave y segura. Yo no escuchaba las palabras, solo el eco de lo que no se dice, los espacios entre frase y frase, donde vivía lo nuestro. Hubo un momento, fugaz,
apenas un parpadeo, en que me miró, directamente, desde el altar, y el mundo se detuvo. Nadie más lo notó, pero ese instante fue todo, un puente entre lo sagrado y lo humano, entre el deber y el deseo, entre él y yo. Cuando terminó la misa, me quedé sentada unos segundos más. Las personas salían despacio. Yo sentía que si me movía, el aire mismo me delataría. Al salir, lo vi hablando con una anciana, asintiendo, bendiciendo, pero en sus ojos había un destello que nadie más conocía, un lenguaje secreto que me hablaba solo a mí. Caminé de vuelta a casa, con el corazón latiendo en las sienes, y supe, sin sombra de duda, que ya no había retorno. No después de mirarnos así, en la casa de Dios. No pude dormir esa noche. Otra vez, como si mi cuerpo no encontrara un lugar donde descansar que no fuera el suyo. El silencio en la casa se volvía espeso, lleno de respiraciones que no eran mías, lleno de preguntas que no sabía cómo acallar. Me di vuelta entre las sábanas, sentí el frío de la almohada y por un momento juraría que sentí sus dedos rozarme la espalda. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Estaba pálida. Pero había algo en mis ojos. Algo que antes no estaba. Volví a la cama. Me tapé hasta el cuello. Y entonces ocurrió. Cerré los ojos y en esa línea delgada entre el sueño y la vigilia, él apareció. Estaba en mi habitación, de pie junto a la puerta, vestido de negro, pero sin sotana. Solo él, tal como lo imaginaba cuando no lo veía, con esa mirada que no dice nada y sin embargo lo dice todo. No hablaba, pero en mi pecho algo latía fuerte, como si su presencia lo empujara. Se acercó, se sentó en el borde de la cama y me rozó la pierna con el dorso de la mano, tan leve, tan lento, como si supiera que mis huesos guardaban la memoria de sus gestos. Yo quise hablar, pero no me salía la voz, solo el pensamiento. ¿Esto es real? Y entonces susurró, sin mover los labios: «No me busques en la iglesia, búscame donde callas». Desperté sobresaltada. La luz de la mañana apenas entraba por las rendijas. El sueño, o lo que fuera, me había dejado el pecho revuelto y la garganta seca. Me senté al borde de la cama. No sabía si había soñado, o si simplemente había rezado, pero lo sentí, y era tan real como el temblor que aún me atravesaba las manos. Y entonces lo supe. El deseo, cuando es profundo, puede parecerse mucho a la fe. No me levanté con intención de hacer nada distinto, y sin embargo, algo en mí ya había decidido. Era martes. La iglesia estaba vacía por las mañanas, solo algunas velas apagadas, el olor constante del incienso y el silencio espeso de los bancos. Me puse un vestido claro, uno de esos que no dicen mucho, pero que yo sabía que él había mirado alguna vez. Peiné mi cabello con más lentitud, como si eso pudiera cambiar lo que vendría después. Antes de salir, arranqué una hoja de mi cuaderno. No escribí su nombre, ni el mío, solo unas frases, líneas escritas con el pulso temblando. «No me hables, solo mírame. Si me ves, ya sabrás que soy yo». Lo doblé en dos, lo até con una cinta delgada y lo envolví con una flor seca de lavanda, esa que él mismo había podado la semana pasada, cuando cruzó el jardín y me rozó la mano, como si fuera un accidente. Entré a la iglesia sin hacer ruido. Había luz natural entrando por los vitrales y ese aire frío que se siente solo en los lugares sagrados. Me senté en la tercera fila. Recé, aunque no sabía exactamente a quién. Antes de irme, pasé por el banco junto al confesionario y dejé el pequeño paquete. Nadie me vio. Al salir, sentí que el mundo estaba en pausa, como si la plaza del pueblo, las fachadas antiguas, los pasos lejanos, todo se hubiera detenido por un segundo. Regresé a casa con el corazón golpeando suave, como una puerta que no quiere cerrarse del todo. No sabía si él lo encontraría. No sabía si lo leería. Ni siquiera sabía si entendería que era para él. Pero lo dejé. Y en ese gesto, callado, temeroso, pero lleno de mí, dejé también una parte de mi alma. Esa noche no soñé, pero dormí con una paz extraña, como si por fin lo que yo sentía hubiera tocado el mundo exterior. Volví a la iglesia ese domingo con el corazón alerta. No sabía si esperaba algo, pero cada paso hacia el altar me pesaba más que de costumbre.
Él ya estaba allí, preparando los objetos sobre la mesa sagrada, vestido de blanco esta vez, como si su piel también se hubiera cubierto de otro color. No me miró, no directamente, y eso me desarmó más que si lo hubiera hecho. Me senté en el banco de siempre, y ahí estaba, una hoja, cuidadosamente doblada, justo donde yo acostumbraba dejar mi bolso. El papel era grueso, sin nombre, sin letra, solo una hoja seca de higuera, en medio, no había más. La recogí lentamente, con los dedos temblando. No la abrí allí, no podía. Durante la misa, no escuché ni una palabra. Solo sentía esa hoja contra mi pecho, como si ardiera sin fuego, y por primera vez, su mirada no evitó la mía. Fue solo un instante, durante el credo, pero me sostuvo la mirada, con calma, con firmeza, y con algo más, una pregunta, o tal vez una promesa. Cuando volví a casa, esperé a estar sola en la cocina. Me senté. Desdoblé la hoja, no había letras. Solo la hoja de higuera, pegada con una cinta fina y una marca de perfume, como si la hubiera llevado sobre su pecho durante días. Y entonces entendí. Él me había oído. Y me estaba respondiendo, no con palabras, sino con símbolo, con algo que nadie más sabría interpretar, porque la higuera era nuestra, ese árbol al fondo del patio de la casa parroquial, que nadie podaba, pero donde a veces él se sentaba con un libro abierto y la mirada perdida. Allí donde, días atrás, yo lo había observado desde lejos y deseado en silencio. Esa hoja era su manera de decir que también me había mirado y que ya no había vuelta atrás. Esa tarde, el cielo se cubrió de gris, como si el pueblo entero supiera que algo estaba por pasar. No llovía aún, pero el aire tenía ese olor espeso que anticipa el agua. Caminé sin prisa, con una bolsa en la mano como pretexto, llena de unas mermeladas que no pensaba entregar. Pasé frente a la plaza, crucé la pequeña verja de la casa parroquial y fingí mirar al suelo, como si no supiera que mis pasos me llevaban directamente hacia él. El patio estaba en silencio, la higuera se alzaba imponente, sus ramas abiertas como brazos que resguardan secretos. Y allí estaba él, de pie, sin sotana, con una camisa sencilla, como si la espera no fuera un ritual, sino un gesto. No se movió al verme. Ni yo dije palabra alguna, solo me acerqué. Mis pies pisaban tierra húmeda. El mundo parecía en pausa, como si los grillos, las hojas, el viento mismo, contuvieran el aliento por nosotros. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él extendió la mano y, sin tocarme, me invitó a sentarme junto a él, sobre el banco rústico de madera que alguien había dejado bajo la higuera años atrás. Nos sentamos, uno al lado del otro, sin hablar, y aún así, todo se dijo. Sus dedos descansaban sobre su rodilla. Los míos rozaban mi falda, inquietos, y en medio, el silencio que ardía más que cualquier palabra. Pasaron minutos, o tal vez una vida, y entonces, muy lentamente, él giró la cabeza hacia mí. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Yo no supe qué responder, porque lo que sentía no era miedo, era vértigo, como si me hubiera acercado demasiado a un borde invisible y él estuviera al otro lado tendiéndome la mano. No, dije al fin, tengo algo peor, ganas de no irme nunca. Él cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no había cura, ni misa, ni pueblo, solo un hombre y una mujer sentados bajo una higuera, reconociendo que lo prohibido a veces es también lo más inevitable. No me tocó, no aún, pero su cercanía fue la caricia más profunda que había sentido en años. Y en ese instante, sin que nadie más lo supiera, empezamos a pertenecer el uno al otro. Nunca supe si fue amor. Tampoco lo pregunté, porque hay cosas que no se nombran sin perderles el alma. Lo que sé es que desde aquella tarde bajo la higuera, nada volvió a ser igual. Ni mi cuerpo, ni mi silencio, ni siquiera mi manera de mirar la luz que entraba por la ventana al amanecer. No hicimos promesas, ni juramentos. Nos vimos unas cuantas veces más, siempre con cuidado, como si todo lo que vivíamos tuviera que caber entre los pliegues del mundo. Una caricia en el pasillo de la sacristía, una mirada sostenida más de lo permitido, un año de manos al alcanzar la misma llave,
Y ese día, cuando por fin, él me besó. No fue pasión lo que sentí, fue ternura, una ternura profunda, antigua, como si en ese instante él no fuera un hombre ni yo una mujer, sino dos almas cansadas encontrándose en el único lugar posible, el uno en el otro. Después de un tiempo, él fue trasladado. La diócesis nunca explicó por qué. Yo no pregunté. Y en el pueblo, todo siguió como antes. Yo volví a podar mi lavanda, a colgar la ropa, a caminar al mercado los sábados, pero dentro de mí, algo se había movido, algo se había encendido, y aunque a veces la culpa me rozaba, como un viento frío en la nuca, yo la dejaba pasar, porque si fue pecado, fue mío. Y lo amé, lo abracé, y aprendí a vivir con él. No me arrepiento, porque no todo lo que se esconde es sucio, ni todo lo que se calla es vergonzoso. Hay cosas que solo pueden contarse así, en voz baja, con el corazón entre las manos y los ojos cerrados. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber sentido conmigo. Y si en algún momento tú también rozaste el deseo en silencio, sabrás que hay historias que solo se viven una vez, pero se recuerdan para siempre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, comparte y quédate cerca. Siempre hay más por contar.